Hola a todos. Invitamos hoy a nuestra academia al rabino principal de Ramat Shlomo, uno de los barrios más importantes de Jerusalén, Rabbi Esmacha. Es una persona muy preparada en la ley hebrea y también en muchos temas variados conectados a la medicina. Y por esta razón lo hemos invitado hoy. En el encuadre de la terapia del árbol generacional, queremos profundizar nuestro conocimiento en los temas relacionados con la Halajá, el Talmud, el Zohar y los temas médicos. Así que queremos pedirle al Raf, primero que todo, que nos cuente con brevedad un poco de sí mismo. Sí, primero que todo, buenas tardes, Rav Armoni. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Obviamente este diálogo del que hablaremos es tan importante hoy en día. Mostrar las maravillas de la Torá en todas sus partes y sus ramificaciones. Es decir, que hablamos de la Torá escrita, la Torá oral, y obviamente también todos los tesoros de la Torá, que son cosas impresionantes que encontramos. Pero que el gran problema es que hay tantos temas, pero son algo dispersos. Y la sabiduría está en tomar literalmente en orden, partiendo de todas las fuentes de nuestros sabios, las cosas relacionadas con cada tema que queramos estudiar. En el Zohar HaKadosh está escrita una historia donde sale el concepto de la Sinah Kartinah. El Asiyah Kartinah es un doctor completo. Habla ahí de un doctor que estaba en un lugar y él curaba a las personas, pero lo especial que tenía es que no curaba el cuerpo solamente, sino que también curaba el alma. Y también la cuestión de lo que llamamos cuerpo y alma, esta conexión, hoy en día, gracias a Dios, se ha hecho popular en todo tipo de métodos alternativos. Pero el Zohar HaKadosh ya habla de esto desde hace unos 2000 años. De este concepto incluso trae unos ejemplos de una combinación de ciertas hierbas en momentos muy específicos, y dice que el momento tiene un rol muy importante en esas cosas, etcétera, etcétera. Podemos entender de eso que básicamente existía una medicina judía fundamental, que básicamente trabajaba también en las raíces más profundas del alma de la persona. Y estas cosas son las que intentamos hoy, como decirlo, revivirlas. Nosotros llegamos de una manera indirecta a ideas que vienen tanto de la Kabbalah como de Recall Healing o de PNL y parecidos. Pero hoy queremos escuchar un poco de las cosas relacionadas con el Talmud y el Zohar, que básicamente profundizará nuestro conocimiento previo en estos temas. En verdad, una de las cosas que me parece que tenemos que enfatizar es aquel tomo del Shulchan Aruch que no tenemos. Tenemos hoy 4 tomos del Shulchan Aruch que hablan de los preceptos prácticos. Pero todo lo que se relaciona con, por ejemplo, las leyes de las ideas del Maimónides, temas de medicina y la Torá del alma, son cosas que no encontramos en el Shulchan Aruch. Por lo tanto, decidimos que el nombre para esto es las Halajot del quinto Shulchan Aruch. El quinto Shulchan Aruch básicamente debería completar, partiendo de las fuentes de nuestros sabios, todos los preceptos que no fueron recordados en el Shulchan Aruch, que respectan a todo el rubro del Rav Armoni. Tú ya te has especializado en este tema por muchísimos años. Y la belleza de lo que haces es realmente tomando a partir de las palabras de nuestros sabios y partiendo de las palabras de la Kabbalah, partiendo de la literatura de nuestros sabios más antiguos, métodos que básicamente recopilas y traes de vuelta. Es en esencia devolver la corona a su lugar. Sabes que, gracias a Dios, yo también recibí una copia. Usted escribió lo que se llama el quinto Shulchan Aruch, donde abarcaste mucho esas cosas. Y también sé que trabajaste en eso incluso en la radio, en el marco de un programa fijo que había ahí donde hablabas de temas muy importantes de estas cosas. Sí, en aquel entonces en un programa que se sintonizaba en todo Israel llamado El Canal Ejad, ahí teníamos un programa fijo en la radio una vez a la semana, los jueves. Después de Rav Mutzafi y otros, pero principalmente nos enfocábamos en el tema de las halajot. Y con tu permiso yo quiero hoy exhibir los títulos nada más, unas cuantas probaditas. Por cierto, aquel que quiera conseguir el libro, ¿a dónde va? Puede hablar contigo. Y podrás darle a personas serias mi número de teléfono para que traiga aquí unos cuantos libros. De cualquier manera, el libro del que te hablé es más de halajot de la persona con su prójimo.
Pero ese es en verdad el primer tema. El primer tema del que nos ocupamos es básicamente un tema muy amplio en el rubro de la medicina en el judaísmo. Cuerpo saludable. Sí, la medicina según las fuentes del judaísmo y también un refuerzo de la persona, es decir, que la persona también tiene que prepararse para que no llegue una enfermedad. Si la persona tiene que orar por esto constantemente, es una de las cosas que en la medicina dentro del judaísmo vemos esta cuestión que la persona no necesite a priori que rece por esto, que se refuerce su cuerpo de una manera correcta y de esto tenemos miles de fuentes. Lo que es preventivo. Preventivo y refuerzo. Nosotros hablamos del refuerzo del cuerpo para que no llegue a un estado en el que está débil y lo ataquen todo tipo de cosas que sabemos que podrían llevar a la persona hasta, como dicen los sabios, la enfermedad puede causar que la persona olvide su estudio. Hay varios lugares donde nuestros sabios cuentan sobre grandes tanaítas que olvidaron su estudio por una enfermedad. Y obviamente cuando hablamos de personas normales, seguro que afectará mucho en la productividad. Y cuando la persona tiene una mente saludable o cuerpo saludable, como dice el Rambam, así en verdad la primera parte que encontramos en nuestros sabios es algo simplemente maravilloso. Y nosotros lo vemos tanto en la Torah escrita como en la Torah oral. Y es una cosa que aparentemente es banal, pero es algo fundamental en el judaísmo y hay que empezar con eso. Es que la persona que cumple los 613 preceptos refuerza con los 248 preceptos positivos sus 248 órganos y 365 tendones. En el Nefesh HaChaim hay un lugar que literalmente describe esto, que cuando la persona cumple con los preceptos, refuerza todo. Cada precepto tiene un órgano objetivo y cada precepto negativo tiene un tendón, que son los 365 tendones, que es un órgano objetivo. ¿Acaso hay alguna obra que describa qué precepto corrige cuál tendón? Esta es una cosa hermosa, que hoy todos los que somos creyentes, hijos de creyentes y creemos que la Torah es la Torah de la vida, tenemos que ver antes de pedir turnos para ir a las obras sociales sanitarias y a las farmacias para recibir medicinas, tratamiento convencional y doctores, que pidan turnos para ver a los grandes sabios, ya que, por ejemplo, en el Yaakov cuenta que hubieron sabios que tenían el conocimiento que cada cosa que le dolía a la persona o que tenía algún problema o enfermedad, ellos podían identificar el órgano objetivo con el precepto positivo o el tendón con el precepto negativo que aquella persona tenía que reforzar. Y es simplemente algo maravilloso que también lo vemos hoy en día. En la última generación, por ejemplo, cuentan de Rav Chaim Kanievsky, en uno de los libros que documentaron el trabajo impresionante que hizo, que venían personas a preguntarle qué hay que hacer frente a una enfermedad específica, frente a un problema específico. Él les decía, estudien el tratado tal, y esto básicamente traerá para ustedes la ayuda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tratado de Megilá, una persona que está triste que estudia el tratado de Megilá, ya que representa la transformación, transformar el duelo en la alegría. Y cosas específicas, literalmente detalladas, que parcialmente trajimos. Así que si tomamos como ejemplo el método de curación por medio del estudio en el judaísmo, nosotros sabemos que la Torá, como dicen los sabios, cura todo el cuerpo. Quiere decir que la Torá en general, el mismo estudio de la Torá, hoy en día sabemos que de las personas que alargan los días de la persona, también en las investigaciones modernas, es cuando la persona tiene significado en la vida. Cuando la persona descubre esta sabiduría inmensa de la Torá, puede repentinamente descubrir que recibió significado en la vida. Así que esto mismo es la curación general, pero también hay curación específica. Hay otro punto dentro de esto, que Dios ordenó en la naturaleza que siempre es necesaria una población para todo tipo de cosas. Así que en esencia la persona necesita una comunidad. La comunidad saca a la persona de la soledad. Y la soledad, por lo menos yo vi a muchas personas aquí en la clínica, situaciones en las que la soledad destruye la vida de la persona. Creo que el corona, uno de los conflictos principales del corona, fue el aislamiento. El mismo hecho de que tomaron a las personas y las pusieron en aislamiento y las dejaron sin la posibilidad de ver a sus nietos, o las pusieron en los hospitales sin la posibilidad de visitarlos, esto causó mucha muerte. Y hoy es científico que cuando se reza por una persona, su probabilidad de curarse es mucho más grande. Otro punto que me gustaría recalcar es que dice el Arizal que la persona básicamente está compuesta por Narán.
Nefesh, Ruach y Neshama, que entran dentro del cuerpo. Y también hay cosas que envuelven. Están las envolturas específicas de Narán y también están las envolturas externas que son Hayá y Yehidá. Cuando la persona comete transgresiones, su alma, en general que se encuentra dentro del cuerpo, empieza a salir por las piernas abajo. Es llamado bajar al Sheol. Ahora la persona necesita la parte espiritual. Y lo que sucede es que las envolturas empiezan a entrar adentro. Tenemos entonces que una persona con muchas transgresiones no tiene envolturas. Y cuando no tiene estas envolturas, de cierta manera sus órganos están expuestos. Y entonces son atacados por las cáscaras de la oscuridad. Entonces esto es enfermedad. Una enfermedad básicamente si observamos el lado espiritual de la enfermedad. Y en verdad no hay muchos que se ocupen en esta cosa. Nosotros en la clínica principalmente nos ocupamos en las cosas emocionales, pero si observamos el lado cabalista de las cosas, cuando el órgano es expuesto y no tiene la protección de la envoltura, es lo que se llama propenso a enfermedad. Y por lo tanto, son en esencia las defensas. Exactamente, y por lo tanto la protección será estudiar ese tema. Ocuparse de un precepto específico que causa esa falta. Hay un libro, ahora no me acuerdo de su nombre, lo tengo aquí, que básicamente da un salmo, un capítulo de los salmos Sí, o un eso también es versículo verdad. específico sobre cada problema. Sí, exactamente. Así que esta cosa hay que desarrollarla a un nivel de investigación en un libro específico que le pueda dar a las personas literalmente como un récipe. Ahora tienes un problema específico, necesitas hacer estas cosas que trajeron nuestros sabios. También los más recientes, como esto que dijimos, que Rav Chaim Kanievsky, que fue el grande de la generación, era un conocedor impresionante y un gran estudioso, y a él literalmente venían de todo el mundo para recibir su consejo y bendición. Él bendecía tantas veces y venían tanto a él que él bendecía en un acrónimo. Decía BUA, que son las iniciales de bendición y éxito. Y su bendición era muy apreciada. Y él, parte de sus consejos era estudiar cosas específicas para cada problema. No solamente problemas de salud, sino también problemas mentales, problemas de éxito en la vida y parecidos. Y por lo tanto, esto también, literalmente un detallismo maravilloso de lo que trajeron en los libros y otros que trajeron los detalles de qué hacer con cada problema y problema. Una persona con un problema tiene que aferrarse a todos esos senderos de esperanza y por lo tanto, qué mejor que lo que trajeron nuestros sabios en sus palabras. Una de ellas es una porción larga del Talmud, donde describen los sabios con qué alargaron sus días, qué hicieron para poder alargar sus días. Otra cosa interesante, y parte de lo que usted recordó ahora, es el tema del comportamiento con el prójimo, el tema de la comunidad. Es algo muy importante. Nuestros escritos hablan de preceptos de la persona con su creador y también la persona con su prójimo. Y cuando la persona entiende que también los preceptos de la persona con su prójimo son cosas que pueden curar el alma, ya que son parte de los 613 preceptos, entonces seguramente que la comunidad será una mejor comunidad. Si analizamos, por ejemplo, digamos, lo estoy preguntando, todavía no está claro para mí, pero desarrollemos este tema. La cuestión de que con lo que respecta al prójimo, lo principal es el aislamiento, ¿correcto? Mira, cuando la persona... Un segundo. Y la persona con su creador es la culpa. Estos dos puntos, la culpa y la soledad, pueden causar enfermedad. ¿Qué otra cosa dirías que puede causar enfermedad en este sistema? Es posible que todo circunde en verdad en este tema, que cuando la persona es estricta, rigurosidad. Una de las cosas que traen nuestros sabios, con qué alargaste tus días, nunca fui estricto dentro de mi casa, nunca fui estricto, etc. El tema del enojo, la rigurosidad, es algo que obviamente hay que practicarlo, pero hay que saber primero que todo que es una de las cosas que acortan los días de la persona. Tenemos aquí una idea nueva que siempre decimos, que hay 6 emociones que causan enfermedades. Y el acrónimo de ellas es Kapad Kash, Kapad del lenguaje de ser estricto, celos, miedo, preocupación, enojo, tristeza y odio. Todos aquellos que extremicen estas emociones traen un tipo de... En otras palabras, si la persona ahora se permite a sí mismo, entre paréntesis, extremizar las emociones a un nivel en el que no tiene control, el cerebro no puede aguantar esta cosa.
y envía esto a un órgano objetivo. El órgano objetivo es muy preciso frente a aquella emoción. Así que lo que dice ese Rav Armoni es básicamente que parte de la medicina es estudiar la salahot de la persona con su prójimo. Muy necesario. Esta parte de la reprimenda es uno de los preceptos que tenemos en la Torá. Pero cuando vemos lo que escribió Maimónides, por ejemplo, esto mismo, las leyes de la reprimenda, es algo que nosotros desarrollamos mucho. Él dice en el versículo lo que está dicho: reprenderás a tu pueblo y no cargues sobre él un pecado. Tiene un inicio: no odies a tu compañero en tu corazón. Quiere decir que una persona que no quiere llegar al odio, es lo que dijiste, este aferro interno, que él introduce todo y guarda todo adentro. Dicen nuestros sabios: no. Reprenderás a tu pueblo. Reprende a tu compañero por lo que te hizo. Dice Maimónides: dile, ¿por qué me hiciste tal y tal cosa? Pero hay que aprender muy bien cómo hacer esto. Hay que hacerlo con respeto y es necesario previamente elogiarlo. Son cosas que absolutamente hay que estudiar. Esto da sabiduría, la gran sabiduría es reprender a la persona y que te ame después de eso. Que no sienta que... Te contaré una historia que me sucedió en Japón. Que justamente un japonés simple me enseñó esta cosa. Yo viajaba en mi auto, tenía una camioneta grande y de repente escuché una bomba por atrás. Esto fue en un semáforo. Me bajé del auto, voy a ver detrás del auto, veo una moto que se clavó detrás del auto. Y fue tan fuerte que se clavó que la rueda posterior terminó arriba en el aire. Y él estaba sentado así en la cosa. Así que yo empecé a gritarle: todo es tu culpa. El que choca por detrás siempre es el culpable. Ahora estás en Japón, es otro país. Me mira y me dice: disculpa, ¿no piensas en preguntarme cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Tal vez me pasó algo? Yo te enseñaré modales. Así me dijo. Yo me capté a mí mismo, le dije: en verdad, discúlpame, ¿cómo te sientes? Mi oficina está aquí cerca. ¿Quieres venir a tomar un café conmigo? Y así nos volvimos amigos. Y esta persona me enseñó. Después me pasaron varias cosas en la vida y en mérito de eso, cuando sucede algo, primero que todo pregúntale a la persona: ¿estás bien? ¿Qué es importante, a fin de cuentas? Que muestre exacto, muestra que te importa la persona. Ahora se rompió un pedazo de, yo qué sé, un hierro. Esto es una cuestión muy importante. El segundo tema que quiero traer, que es, solo estamos dando probaditas. Nuestros sabios, en todas sus fuentes en general, hablan de temas de medicina. Es muy importante para ellos. Así como hablamos de prevención y refuerzo, no en el ámbito espiritual, sino en el ámbito físico. Quiere decir, cómo tienes que comer, cómo tienes que dormir, cómo tienes que ir al baño. Era algo tan importante para ellos. Cuentan de Rab Hizda que su hijo, Rabba, fue a Rabuna a estudiar Torah. Y Rabuna le enseñó todo tipo de cosas, cómo ir al baño, cómo... Entonces él vio a su hijo un día, le dijo: ¿por qué no vas a estudiar? Le dijo: él está hablando de cosas mundanas. Yo pensé que cuando llegue a él escucharía cosas profundas, de Kabbalah, de Sefirot. Me habló de cosas del día a día. ¿Para qué? Le dijo: justo al revés, por eso tienes que ir con él. Esto es lo más importante, que la persona aprenda los modales preceden a la Torah. Que la persona tiene que aprender cómo comportarse en el mundo. Una de las cosas que más me sorprendieron fue lo que dicen nuestros sabios: se fue el bien. Es que desde la destrucción del templo se acabaron los servidores que ayudaban a las personas a comer. Y siempre cuentan del hecho de que cuando los sabios estaban sentados en una mesa, el servidor, que es un tipo de mesonero, que les trae las cosas, les trae la comida. Y nuestros sabios traen que la cosa más dura es que se acabaron esos servidores. Y me pregunto a ti mismo, hoy en día cada uno de nosotros va y se sirve a sí mismo la comida y listo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces descubrimos todo tipo de cosas maravillosas en nuestros sabios que nos muestran lo grave que es que la persona en medio de su comida se pare. Cuando él está comiendo y se para, o que come parado, todos esos forums en los que se hacen como parrillitas, en las que se paran y toman champaña y todo tipo de cosas así, nuestros sabios dicen que no, tú tienes que tomar sentado, tú tienes que comer sentado. Entonces, ¿qué dices de los que bailan en las bodas? Eso mismo, es parte de la cuestión. Ahora yo digo que esta es nuestra misión, es Torah que está escrita, no son cosas que inventamos. Pero, Milta de lo Rami a ley de Inish Lavadate, que su traducción es cosas que no dependen de la persona, en su cabeza.
No piensa en ellas. Es posible que alguna vez estudió esta Gemara, pero le pasó, en el buen caso. En un mal caso es que a nuestro gran pesar en las yeshivot saltan todas esas historias y midrashim y palabras de nuestros sabios que hablan de cómo comportarse, que son básicamente la Torá de la vida. Comer en público es algo que incluso puede llevar a la persona a ser inválida para testimonio. Inválido para testimonio, porque parece un perro, pero la cosa que... ¿Cómo eso se conecta, ser inválido para testimonio, con esta cosa? ¿Qué tiene que ver? Esto muestra que la persona no se maneja con recato hasta tal punto que... ¿Por qué no va a mentir? ¿Por qué no va a testimoniar en falso? Cuentan también que... Quiere decir que el autorrespeto incluye que la persona tiene que saber que la hora de la comida no es la hora de la guerra, sino que la hora de la comida es un momento en el que la persona necesita todas las fuerzas de su cuerpo y el alma para unirse en la comida. ¿Y por qué? Ya que al parecer la nutrición se mejora mucho con esto. La persona se satisface más, recibe todo lo que necesita, y con esto refuerza su alma. Ahora hay tantas cosas que fueron dichas sobre la comida, qué comer, qué no comer, qué comer con qué no comer con qué. Sí, pescados y carne, y todo tipo de cosas que pueden ser peligrosas, que hasta hoy en día nosotros acostumbramos y somos cuidadosos. Pero hay muchísimas cosas más que describen nuestros sabios, que no comer demasiado. La mostaza, por ejemplo. Un segundo, resumamos. Vamos a resumir las cosas. Nuestros sabios describen la mostaza, un ejemplo que es muy bueno comerla, pero una vez al mes. Si la persona llega a comer todos los días una salchicha con mostaza, tiene un problema. ¿Con la salchicha o con la mostaza? Con la salchicha, obvio. Pero la idea aquí es que incluso con la mostaza hay que saber cuánto comer cada cosa según su cuestión. Primero que todo, me gustaría resumir antes que nada la cuestión de la comida. Nosotros sabemos que con las dietas, por ejemplo, piensan mucho en no mezclar la proteína con carbohidratos y cosas parecidas. Aquí nosotros en la halajá tenemos tres cosas principales que les damos importancia. Hay algo de diferencia entre los sefaraditas y ashkenazitas, pero creo que tenemos aquí algo muy interesante. Primero que todo, carne y leche. Incluso que en la misma Torah está escrito, no cocines un cabrito en la leche de su madre. Hablamos de un cabrito y de leche, no hablamos de pollo y no hablamos de res. Con todo y eso, nuestros sabios ampliaron la cuestión a todo tipo de carne y a todos los productos lácteos. A los kosher me refiero. Y tenemos también el tema de la carne y el pescado. Y el tema del pescado con leche. Y de ellos, la cuestión del pescado y leche es por peligro, ¿correcto? Sí, esa diferencia que mencionaste entre los sefaraditas y ashkenazitas. Es más grave el peligro que la prohibición. Por cierto, es interesante. En japonés, pescado se llama sakana, que es el hebreo en peligro. No sé por qué, tal vez por las espinas, no sé, tal vez por el tema de la mezcla. Pero de cualquier manera, desde el punto de vista de salud, ¿qué tiene Rav que decir de estas cosas? Yo creo que esta cuestión de que nuestros sabios traen cosas que causan también problemas, que cuando las personas lo hacen les causan problemas de salud, pero también son cosas que pueden ayudar a la persona. Y esto se encuentra ampliamente, es decir, en todos lados están. ¿Cómo nuestros sabios llegaron a estas cosas? Muchas veces dicen nuestros sabios que es de la experiencia. Que no solamente la declaración de que tal y tal cosa es prohibida, sino que también traen un ejemplo. Y es lo que nosotros llamamos la acción de un gran rabino. No es solamente una cosa que está escrita en algún lugar que nos traen, sino que nos traen una experiencia comprobada. Ahora, en este tema de pescado y carne, pescado y queso, carne y leche y parecidos, escribieron mucho de esto. Incluso si nosotros, una de las grandes preguntas es, ¿cómo puede ser que vemos personas que no son judías, que comen carne y leche y no les sucede nada? Así que, ¿cómo dicen que la carne y leche es un problema? Y aquí nuestros sabios describen una cosa muy interesante. Es que el alma de un judío es más susceptible a dañarse y por lo tanto necesita más cuidados. Esta es una de las opiniones que explican esta diferencia. Pero la otra cosa es que esto básicamente daña en el ámbito espiritual. Quiere decir, este tema de la sensibilidad del alma, de la santidad del alma, hay varias cosas que si logramos hablar de ellas, veremos que solamente afectan si la persona está pura. Si la persona no está pura, no lo afectará. Es simplemente impresionante. Por ejemplo, todo el tema de la gemología, que hablaremos si alcanzamos,
que es una cosa que es simplemente impresionante ver cómo las piedras preciosas, que nuestros sabios explican que cuando Dios creó el mundo, entonces puso en el globo terráqueo junto a la persona todo lo que hay en todo el universo. Y por lo tanto, todas estas piedras preciosas, parte de estos comentarios explican cuál es la capacidad de estas piedras para influir en la vida de la persona. Y traeré un ejemplo muy interesante para esta cosa. Es que esta roca viene con las características de una estrella específica y que influye en la persona. Esta roca simplemente influye en su vida. La piedra está relacionada con una estrella y esta estrella influye, como la astrología. Sí. Sí, y esto es una cosa interesante, este análisis. Hay un ejemplo de uno de los analistas de la astrología médica, el Ibn Ezra, era uno de los grandes sabios en la astrología, llamada la Torá de las constelaciones en la literatura rabínica. Y hay muchas personas que piensan que la astrología es un invento de las antiguas culturas, de los grandes astrólogos del mundo. Pero es muy interesante ver lo que en el libro de Yetzirah hay un comentario que explica que el planeta Kojaví, Mercurio. ¿Qué? Mercurio. Sí, y él dice, este comentarista dice que fue a estudiar con uno de los grandes sabios en Persia. Estoy hablando de una época hace más de 1000 años. Él dijo que ese mismo sabio le dijo, ¿para qué vienes a mí a estudiar? Ustedes, toda su sabiduría que nosotros aprendimos fue de ustedes. Y así básicamente describen que todas esas sabidurías estaban con los sabios en la época de la destrucción del segundo templo. Y aprendieron de ellos. Llegaron muchos exiliados a todo tipo de lugares y aprendieron en esos lugares de los sabios esas sabidurías. Y eso se perdió de nosotros. Ellos siguieron básicamente desarrollándolo. Pero lo que es interesante, la constelación de Libra es una de las cosas que es muy importante que la persona analice, también para prevenir, saber qué cosas serían su riesgo, qué cosas podrían ser problemáticas para él desde el ámbito astrológico, según la fuerza de su constitución. Y nosotros vemos que en nuestros sabios que todo el tema de las constelaciones está en todos sus escritos. Hay un compendio talmúdico de las constelaciones que realmente refuerza el tema de que las constelaciones influyen en la persona. A pesar de que en esencia no hay constelación para Israel, pero vemos que también en esto se explica que hay una constelación inferior y una superior que nosotros tal vez después, en otra oportunidad, podremos explicarlo. Pero después de que consigues a una persona que básicamente nació con la constelación de Libra, según el mes en que nació, también hay una constelación para la hora, y hay 12 constelaciones y también hay 7 para los días, que son los planetas del sistema solar. Y lo que es interesante es la constelación de Libra. Escribió el Ibn Ezra, que es una de las personas que hizo el análisis, y con una perspectiva también de medicina. Y lo que vemos es que una persona que nació en la constelación de Libra tiene varios problemas. Uno de los problemas es un problema en la sangre, puede ser hipertensión o hipotensión, puede ser diabetes. Pero lo que es interesante es que él dice que también tendrá problemas tanto en la vesícula biliar como en la expulsión de orina, lo que es básicamente la glándula prostática y cosas parecidas. Un segundo, ¿qué con la depresión? ¿Qué? Bueno, con este tema de la sangre que sube y baja. Lo que es interesante es que empiezo a hablar con una persona y me dice, wow. Y otra cosa que también señala, otra cosa en este Ibn Ezra, dice que también tendrá una quemada. Una quemada en la mano o en su tórax. Yo le describo estas cosas y me dice esta persona, un segundo. Cuando tenía 5 años, me quemé la mano y el cuerpo. Una quemada. Ahora, partiendo de la estadística, no hablo de una quemada pequeña. Hablamos de una quemada que dejó su marca actualmente. Después me dijo, la vesícula biliar, hace poco me descubrieron piedras en la vesícula biliar y desde entonces me lo estoy tratando. Y le dije, ¿qué con...? Me dice, también con la glándula prostática he tenido problemas en los últimos tiempos con esa cosa. Le dije, ¿qué con la sangre? Me dijo, tengo problemas de hipertensión y con diabetes. Ahora, si él lo sabría de antemano, entonces él sabría que podría enfermarse. Es prevención, es prevención. Es prevención. Es decir, que de cierta manera, esta es la fuerza de la astrología. Lo que es interesante es que en este mes de Libra está escrito en el Zohar mucho del tema de las tribus. Y hoy en día, cada persona que nace recibe las características de la tribu. Y la tribu paralela al mes de Tishrei es la tribu de Benjamín.
Y Benjamín fue representado por la piedra de jaspe. Y la piedra de jaspe, según el Tiferet Israel y según el Midrash Talpiot, todo tipo de lugares que concuerdan con la fuerza de las piedras, Rabbeinu Behaye habla mucho de esto. La piedra de jaspe tiene la función de tratar el tema de la sangre, equilibrar la sangre. Ahora es interesante, él nació en el mes de Benjamín y recibió la piedra que lo va a cuidar para varias cosas. Es decir, vemos este paralelismo maravilloso de la gemología en el judaísmo, en las fuentes de nuestros sabios. Esto es en esencia lo que cargaba en el corazón el sumo sacerdote, que parte del simbolismo es el equilibrio. Para el sumo sacerdote, que es el emisario de la congregación para todo el pueblo de Israel, equilibra todos los componentes de su interior. Todos esos componentes están maravillosos. ¿Acaso tenemos también un libro que se dedique a toda esta cosa? Tengo que confesar, tengo un libro de esto, que todavía no vio la luz porque todavía no lo terminé con todas las fuentes. Pero la idea es pasar por todas las fuentes principales, que son los Midrashim, las Gemarot, los comentaristas principales de la Torah, y solamente después de que lo haya incluido todo, lo haya editado y dividido en temas, entonces podré decir, este lo puedo sacar. ¿El signo zodiacal, él se fija más por el mes o por la hora? En esto discutieron nuestros sabios en el Talmud. Es algo muy interesante. Entonces, ¿cómo lo sabremos? La explicación simple es que los dos influencian. Y nosotros tomamos en cuenta los dos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cada uno tomará 2 piedras? No son solamente las 2 piedras, sino que también funciona con las indicaciones. La influencia con la astrología, sí. El método con la astrología es un método. Dentro del libro que ya tienes, tengo ahí la pequeña guía de la Torah de las constelaciones. Hoy tengo la gran guía de la Torah de las constelaciones que todavía no publiqué. Y en medio de la práctica, he descubierto que en esencia son indicaciones. Quiere decir que dependiendo del mes de la persona, el día de la persona y la hora en la que nació, recibe un compendio de fuerzas de todos lados. Y aquellas cosas que serán las más importantes, que son repetitivas, a fin de cuentas vienen y se expresan en la persona. Nosotros hablamos de la parte médica, pero obviamente es una sabiduría con muchísimas cosas. También la dirección de la persona, del oficio que necesita, también el estudio de la Torah, etc. Quiero devolverte a otro principio importante que aparentemente podremos también encontrar ideas en lo que dices. Es lo que el Zohar dice. Perdón, lo que dice el libro de Yetzirah. Que el monte Sinai estaba lleno de Ashan, humo. Ashan es el acrónimo de Olam, mundo, Shana, año y Nefesh, alma, que son el secreto del espacio, secreto del tiempo y secreto del alma activa en ese parámetro. Y me di cuenta, por ejemplo, cuando viajé a Japón en su momento, salí en Hong Kong y me salieron hongos en los dedos. Y tenía crema antimicótica de Israel. Me lo puse, pero no ayudó. Pero cuando compré de los lugareños su medicina, inmediatamente me ayudó. Es decir, que los hongos del lugar conocen la medicina del lugar. Es decir, que hay algo conectado con el mismo lugar, con la fuerza de la curación. Y obviamente hay una conexión entre el tiempo y la curación. Y hay curaciones que funcionan con almas específicas y con otras almas simplemente no funcionarán. Depende del alma. Ahora, por ejemplo, el tema del agua es un tema muy importante. Sobre todo hoy en día, con todos los distintos filtros y todas esas cosas, sabemos que el agua que tomamos de la llave es realmente, usualmente no limpia. Tiene a veces todo tipo de compuestos que podrían ser dañinos. Pero la cuestión es que, por ejemplo, en Shittín, nuestros sabios escriben que el manantial de Shittín llevaba a la persona a la promiscuidad. En el futuro sabemos que saldrá un manantial del monte del sagrado templo y aquel que beba de él recibirá profecía. Es decir, que hay una conexión entre el lugar del que la persona bebe su agua y su emoción. En verdad, vi un trabajo que hicieron sobre el hecho de que los pueblos son distintos en sus características porque cada uno toma de un agua distinta. Hoy, que te traen de repente agua de las montañas del Atlas en el norte de África, agua de aquí y agua de allá, en botellas, vemos que de cierta manera se mezclan un poco las personalidades de las personas. Y quieren hacer una granja global y mezclarlas todas. Parte del tema es
importar agua de todo tipo de lugares. Pero vemos que hay una cuestión con el lugar. Las frutas de Israel tienen... Seguro, todo el tema de la tierra de Israel es algo muy desarrollado en nuestros sabios, que cuentan cuál es básicamente el aire de Israel te hace sabio. Que una persona que se encuentra, el mismo hecho de que se encuentra en la tierra de Israel ya recibe cierta influencia. Obviamente si está en Jerusalén incluso más. Gracias a Dios, Rav Armoni saca toda su Torah de Jerusalén, porque de Sion saldrá la Torah. Es una gran cuestión, un gran mérito, sobre todo cuando hablan a los noágidas y aquellos que no son judíos, que quieren saber del pueblo de Israel. Hay una gran cuestión que sepan y reconozcan todos los habitantes de la tierra y en tu nombre jurará toda lengua. Sobre todo cuando sale de Sion. Sí, entonces básicamente la visión de la redención es que seremos una luz para los pueblos. Y la luz para los pueblos es justamente este tema, que en verdad no es arbitrario que el pueblo de Israel se encuentre en esa tierra. Desde aquí tenemos más influencia. Tenemos una parte entera que se llama las leyes de la persona y su alrededor, y ahí nosotros dedicamos capítulos bien grandes de lo que dijeron nuestros sabios sobre la vida vegetal de Israel, del agua de Israel, la tierra de Israel, la importancia de su santidad, la presencia. Todas estas cosas que elogian a la tierra de Israel es obviamente una gran cosa. Solo quiero agregar, por cierto, ¿cuál es la importancia de, por ejemplo, dentro de una casa? Si hablamos de la influencia del aire, ¿acaso hablamos del el pan chawi del lado del sol? Hay un pan chawi judío. Absolutamente, 100%. Todo el tema de, por ejemplo, el sol. Describen nuestros sabios que el sol cura. Hay versículos explícitos. El sol te curará con sus alas. Y este tema de que cuando la persona se encuentra en el sol recibe curación, una de las cosas que describen, y volviendo a la gemología, en el tema de las piedras, está escrito que Abraham, nuestro patriarca, tenía una piedra que colgaba en su cuello, y cada persona que la veía, y esto también es una de las cosas que nos muestra que es necesario con las piedras. Hay aquellos que se ponen encima de las piedras y las cubren, y parte de la curación de ciertas piedras es la visión. Pero lo que describe el Midrash es que después de que Abraham, nuestro patriarca, falleció, esta piedra subió y se colgó en el sol. Y así en esencia el sol cura, ya que tiene las características de curación que tenía la piedra de Abraham, nuestro patriarca. Sí, esa es una cita hermosa. Pero ¿cómo nosotros tomamos esa cita y la utilizamos en nuestro día a día? Sí, la parte interesante es que nosotros vemos irrefutablemente cómo empezaron a utilizar el tema de la gemología. La historia que voy a contar ahora es una historia impresionante. Aquel que no la ha escuchado antes, seguro que puede hacer de esto ya mismo un uso práctico inmediato. Sucedió con una mujer que era la esposa de un abrej, que terminó siendo un gran rabino, que la madre de esta mujer conocía a la esposa del Rav Ba'adani. El Rav Ba'adani, como es sabido, fue uno de los rabinos del Consejo Rabínico de los Grandes de la Torá en Bnei Brak. El Rav Shimon Ba'adani y su esposa tenían un gemach, un emprendimiento de bondad sin fines de lucro para ayudar a mujeres embarazadas, donde ella le daba a cada mujer de estas para que use a lo largo de los meses del embarazo y devuelva después un rubí. Ahora, esa es la piedra de Reubén. Y lo que describen nuestros sabios es que esta piedra también es buena para tener hijos, es decir, aquel que busca hijos puede usar sus propiedades. Y hay instrucciones para lo que hay que hacer. Hay que moler la piedra y mezclarla y beber el agua. Pero la parte más práctica que se utiliza, y para esto lo usaba la Rabbanit Ba'adani, es darle un anillo a aquella mujer embarazada, que es básicamente un cuidado para el embarazo. Un cuidado del embarazo que cuidará al feto para que no aborte. Esta mujer tomó la piedra y la puso en su dedo. Y a los días, cuando llegó al 9º mes, no dio a luz. Terminó el 9º mes, empieza el 10º y todavía no daba luz. Y su esposo, que era un abrej importante en una de las yeshivot, habló con los amigos. Les dijo, saben, mi esposa no ha dado a luz y nosotros tomamos un rubí. Entonces le dicen, ¿qué? ¿No sabes? Y dice, ¿qué tengo que saber? Cuando llegas al 9º mes tienes que sacar la piedra. Entonces él simplemente llamó apresuradamente a su esposa. Le dice, escucha, me dijeron que tienes que sacarte el anillo cuando llegas al 9º mes.
Entonces llegó a la casa y ve un mensaje que dice: querido esposo, estoy en el hospital de Shaare Zedek, estoy dando a luz. Empezaron las contracciones. Él llegó al hospital, le dijo: ¿qué sucede? Le dice: se calmaron las contracciones. Ve el dedo de su esposa y ve que tiene ahí el anillo. Le dijo: ¿qué? ¿Te pusiste de vuelta el anillo? Dijeron que hay que sacarlo. Entonces se lo sacó de vuelta y justo ahí empezaron las contracciones de vuelta. Y obviamente terminaron con un nacimiento a buena hora. Ahora esto muestra un uso práctico de las palabras de nuestros sabios. Vemos que son cosas que no fueron arbitrariamente puestas en el mundo, son cosas para que las usemos. Solo que si no hay conocimiento no hay efecto. Si la persona no sabe de estas cosas, no puede usarlas. ¿Hay alguna piedra que voltee el feto? Así que lo siguiente, si existe una cosa como esa, podríamos utilizarla mucho. Hay muchas señales prácticas para voltear un feto, ¿sí? Una piedra específica no escuché, pero hay muchas otras cosas. Hablamos de la piedra de jaspe, cuentan del Rav Mordejai Eliyahu que aconsejaba a las mujeres que tienen dolores en el cuerpo a tomar una piedra de jaspe y una de amatista. Y estas dos piedras, que es algo que ayuda a los dolores y también es algo que era comprobado activamente. Otro tema del que quiero hablar, que es un tema también impresionante y maravilloso, que sé que tú también, Rav Armoni, utilizas mucho, es el tema este de los concentrados de hierbas, sobre todo el ámbito de la aromaterapia, que es la cuestión de la curación por medio de los olores. Y una de las cosas que simplemente es impresionante ver es que todos conocemos el tema de los elementos. Hay 4 elementos de agua, tierra, aire y fuego. Y la división maravillosa que empezó con todos los olores es de 4 tipos, que son arbóreo, hay una parte que son picantes, que es fuego, hay una parte que es de arces, que es agua, sí, hay una parte del aire que es floral. Lo más importante es, las personas no lo saben, como por ejemplo el Ramjal describe el tema de los elementos. Él describe que el agua se relaciona con alegría. Y por lo tanto tenemos alegría del canal del vertimiento, donde vertían agua, y el agua siempre circunda la alegría. Un lugar donde hay agua, las personas están alegres porque hay riqueza y parecidos. Y la parte de lo que llamamos el elemento tierra, que es arbóreo, son las cosas que jalan más para abajo, más a tristeza. Y lo que es interesante es que hay muchísimas especias, sobre todo para los hombres, que funcionan con la parte de la tierra, que es en esencia la parte arbórea, y estas cosas causan un bajón, y la persona no sabe por qué. Él está en bajón. ¿Por qué? Porque básicamente está consumiendo aquellas especias que se conectan con la cuestión de la tristeza. La pregunta es ¿de dónde empieza? Si empieza demasiado hiperactivo, entonces es bueno que se balancee. Pero si él es constante en esto, llegará a un estado en el que tiene ansiedades y miedo y todo tipo de cosas. también hay un cedro salvaje que es parte de... Sí, estas son las cosas conectadas. Ahora lo interesante es que cuando nuestros sabios describieron la cuestión de los olores, describieron que, por ejemplo, el olor y el vino me abrieron. Dicen nuestros sabios. Dicen que el olor siempre causa que la persona, y bueno, depende de qué olor, un olor de arces, tomar neroli o arces o limón o naranjas. Cuando hay un compuesto así y la persona lo huele, esto eleva de vuelta su estado de ánimo. Yo, por ejemplo, no empiezo el día sin ponerme algo con olor para empezar el día con alegría. Y aquellos que conocen estos compuestos y pueden formar sus propios compuestos, simplemente es algo impresionante. La persona siente de repente que su vida cambia y... Tenemos la serie de las emociones de doTERRA. Tiene 6 hierbas, 6 olores, que son mezclas, pero ahí la idea es en verdad siempre una mezcla entre las categorías, entre arbóreo y floral, entre floral y especia, entre especia y vegetal. Así que las especias, por ejemplo, son fuego, son algo que puede, así, darle a la persona motivación, etc. Y obviamente también hay que saber cómo utilizar esto. Hoy en día hay todo tipo de goteadores de olores, que cuando la persona lo pone, compra el dispositivo y lo pone en la oficina, se encuentra ahí, o en otro, simplemente le cambia todo el ambiente. Y nuestros sabios hablaron de esto.
Nuestros sabios hablan de que básicamente la persona, ¿por qué es atraída por la comida? Nuestros sabios dicen que el olor llena el alma e influye mucho más fuerte que la comida, porque es una cosa mucho más espiritual. También describen que el jardín del Edén, en esencia, todo el concepto del jardín del Edén son olores. En cuestión de aléjate del mal vecino y no te juntes con el malvado, dicen, y nosotros lo diremos dentro de poco en Yom Kippur, decimos, me huelan mis vecinos. Quiere decir que la persona, si cuando tienen, y Dios lo quiera, la persona no cumple Torah y preceptos o no se comporta bien con el prójimo, tampoco con Dios, entonces a lo largo del tiempo empieza a brotar de él un olor espiritual que todo lo que está a su alrededor simplemente se daña. Hay investigaciones en las que las niñas que viven en los dormitorios estudiantiles juntas, lentamente sus ciclos menstruales empiezan a alinearse, ya que básicamente ese olor, es muy interesante que la influencia del olor es tangible y también, por cierto, sí, también tenemos hoy en día muchas investigaciones en el tema de aquellos microbios que se encuentran en nuestro intestino, que cuando nosotros usamos el mismo baño de la casa, una familia, hay una sincronización en la fauna bacteriana de los sistemas. Y básicamente los olores se vuelven los mismos olores, más o menos, de la familia. Y hoy en día hay en Wolfson, creo, que inyectan heces en las personas para equilibrar su flora bacteriana y así previenen enfermedades muy fuertes por medio de estos trasplantes fecales. Por otro lado, en el Technion, yo no sé qué pasó, fue un trabajo que empezaron hace muchos años, no sé cómo está ahora, creo que ya pararon con eso. Desarrollaron una nariz artificial que debería estar en todas las farmacias. La persona se sienta bajo esta nariz y esta nariz puede oler enfermedades futuras, que esta persona es propensa a ellas. Hoy ya hay perros que están entrenados para oler cáncer de estómago, cáncer intestinal, diabetes. Usualmente cuando alguien viene a mí con diabetes, puedo olerlo. Sí. Y así sucesivamente, es decir, el tema del olor en la medicina es muy, muy importante. Y también es sabido que si la persona pierde su sentido del olfato, hay un problema cerebral. Y por cierto, esto en el corona, que hubieron muchos casos de pérdida de olfato, demostró que el virus llegó al cerebro. Y más que esto, dicen nuestros sabios que una persona que para de oler es una falta en su alma. Quiere decir que la capacidad del alma, una de las cosas que describen al Mesías que venga pronto, que podrá oler el temor a Dios, como lo que mencionaste antes con respecto al olor de las enfermedades que podemos verificar después de un tiempo. Aquí hablamos también de enfermedades espirituales. Podrá identificar por medio del olor si esta persona es una persona que cuida la Torah y los preceptos o no. Una de las cosas que describen nuestros sabios es que cuando la persona llegue al final de sus días, para atraerlo a llegar al mundo celestial, le introducen olores como estos que causen que su alma quiera separarse. Así que este tema de los olores, y eso lo conseguimos también al revés. Para sacar a una persona del coma, hay varios aceites, por ejemplo el aceite de rosas, que es un aceite muy caro, etéreo, darle para oler para que salga. Hay aceites especiales que ayudan a la persona a salir de un coma. Así que esto es una investigación por sí misma, que obviamente también se fundamenta en las fuentes de nuestros sabios. Y la belleza es ver que la Torah es Torah de vida, en la que podemos encontrar... Hay una Gemara en la que... Voltéala y voltéala que todo está en ella. Uno de los sabios encontró una jinuyita. Una jinuyita es un dátil muy especial. Lo puso en su abrigo, llegó a la casa y su hijo le dijo, papá, huelo un olor de jinuyita. Entonces él dijo, tienes pureza en el corazón. Del hecho de que lo oliste es una señal de... Es lo que dijimos antes, que en verdad demuestra la pureza del corazón y la capacidad de oler mejor es una de las cosas que dicen es una cuestión de pureza. Mientras la persona sea más pura, podrá mejorar su sentido del olfato. Primero que todo, muchas gracias a todos los espectadores. Pongan like abajo, nos alegraremos mucho. Y por otro lado, creo que fue una probadita, pero no fue todo. Todavía, si Dios quiere, daremos más clases en estos temas. Y de mientras, chauchas.